Hoy, en Relatos de Terror, nos adentramos en el corazón sombrío de la historia con El legado de Salem, un viaje escalofriante a través de los infames juicios de brujas de Salem en el siglo XVII. Descubre cómo el miedo y la superstición pueden desencadenar una histeria colectiva, transformando una tranquila aldea en un escenario de paranoia y tragedia. Acompáñanos mientras exploramos las oscuras esquinas de la historia humana, donde la verdad, a menudo, es más aterradora que la ficción. En el corazón de la Nueva Inglaterra del siglo XVII se encuentra un pequeño pueblo, una comunidad puritana arraigada en la fe y en la simplicidad de la vida rural. Este es Salem, un lugar donde cada susurro puede significar la diferencia entre la salvación y la condena. Imagínate caminando por las calles de Salem. Escuchas rumores, susurros de vecinos inquietos. Hablan de cosechas fallidas, enfermedades inexplicables y eventos desafortunados. En Salem, tales desgracias no son vistas simplemente como mala suerte. No. Aquí, algunos ven la mano de lo sobrenatural, la oscura influencia de la brujería. En medio de este torbellino de sospechas, conoces a las niñas del pueblo, jóvenes e inocentes a simple vista, pero llevan consigo un poder inesperado. Sus juegos infantiles pronto se tornarán en algo mucho más siniestro. Comienzan a comportarse de manera extraña, convulsionando, lanzando gritos agudos, hablando en lenguas desconocidas. Los médicos no pueden explicarlo. La única conclusión posible para muchos en Salem es aterradora. La brujería ha infectado el pueblo. A medida que la histeria crece, la vida en Salem se transforma. La confianza se desvanece, reemplazada por el miedo y la sospecha. Vecinos contra vecinos, amigos contra amigos, nadie está a salvo de la acusación. La caza de brujas ha comenzado. En este pueblo, donde la fe gobierna y el miedo se arraiga, te encuentras en el umbral de una serie de eventos que marcarán la historia. Bienvenido a Salem, donde los susurros pueden ser tan mortales como la brujería misma. La paranoia se arraiga en Salem, una sombra oscura que se cierne sobre cada hogar, cada corazón. Las acusaciones de brujería, una vez susurros temerosos, ahora son gritos que resuenan en las calles empedradas del pueblo. La histeria colectiva se ha desatado y nadie está a salvo. Entre los acusados se encuentran los más vulnerables y los menos esperados. Una anciana conocida por su sabiduría herbal, una joven sirvienta, incluso miembros respetados de la iglesia. La mera sospecha basta para encender la llama del miedo. Los lazos de la comunidad se deshacen. Amigos y familiares se vuelven unos contra otros, temiendo por sus propias vidas. Las primeras acusaciones formales caen como sentencias de muerte. La gente del pueblo, consumida por el miedo a lo desconocido y a lo impensable, busca desesperadamente a alguien a quien culpar. En esta atmósfera cargada, las acusaciones son suficientes para condenar. El proceso judicial, influenciado por la histeria y la superstición, comienza. Sin pruebas concretas, los juicios dependen de confesiones forzadas y testimonios dudosos. La lógica y la razón son abandonadas. En su lugar, pruebas absurdas como la prueba del agua fría y las marcas de brujas se convierten en el estándar. Una tras otra, las personas son llevadas ante el tribunal. Algunas confiesan, esperando clemencia, mientras que otras se mantienen firmes en su inocencia, enfrentando un destino mucho más sombrío. La plaza del pueblo, una vez un lugar de reunión y celebración, se transforma en un escenario de juicios y condenas. La tensión alcanza su punto álgido cuando las figuras más prominentes de Salem son señaladas. La comunidad, ya al borde del colapso, se sumerge en un caos total. Las familias se desgarran, la confianza se evapora y el miedo a lo desconocido se convierte en el verdugo de la razón. La línea entre la verdad y la histeria se desvanece. La caza de brujas se ha convertido en una vorágine imparable, devorando todo a su paso. Y así,
Salem se hunde más y más en una era de oscuridad, donde la justicia es solo una palabra y la inocencia una memoria lejana. Las sombras de la duda y el terror se ciernen sobre Salem a medida que los juicios de brujería alcanzan su apogeo. La justicia, una vez un pilar de la sociedad puritana, se ha torcido bajo el peso de la histeria colectiva y el miedo irracional. El tribunal, dirigido por figuras que se consideran a sí mismas como baluartes de la moralidad y la rectitud, se convierte en un teatro de absurdos. Los acusados son llevados ante un jurado que ya los ha condenado en sus corazones. Las pruebas se basan en visiones, sueños y confesiones obtenidas bajo presión extrema. La lógica y la evidencia tangible son descartadas en favor de testimonios esotéricos y supersticiones. Los juicios son un espectáculo público, donde la comunidad se reúne no solo para observar, sino para participar activamente en el proceso. Acusaciones cruzadas vuelan por el aire, cada una añadiendo leña al fuego de la paranoia. La histeria alcanza niveles febriles, con niños y adultos por igual implicando a sus vecinos, amigos e incluso a sus propias familias. En medio de este caos, hay momentos de intensa emoción y drama humano. Algunos acusados muestran una valentía impresionante, manteniendo su inocencia frente a la muerte casi segura. Otros, abrumados por el miedo y la desesperación, se derrumban, confesando crímenes imaginarios y implicando a otros en un intento desesperado por salvar sus propias vidas. Cada veredicto de culpabilidad trae consigo una sentencia de muerte. La horca, una vez un símbolo de justicia extrema, se convierte en una presencia común. Los condenados son llevados a la colina de la horca, donde sus vidas terminan bajo la mirada de una multitud que oscila entre la satisfacción moral y el horror secreto. A medida que el número de ejecutados crece, también lo hace una sutil pero creciente sensación de duda. Algunos comienzan a cuestionar la validez de los juicios, susurrando sus preocupaciones en la privacidad de sus hogares. La fe en el sistema judicial y en los líderes de la comunidad comienza a erosionarse. En este clímax de los juicios de Salem, la comunidad se encuentra en una encrucijada. La histeria ha llegado a su punto más alto, pero en las sombras de la tragedia, las semillas de la duda y la reflexión han comenzado a germinar. Este es un momento decisivo, no solo para los acusados y sus familias, sino para toda la comunidad de Salem y su legado en la historia. En este cuarto capítulo, nos sumergimos en las profundidades de la desesperación y la resistencia humana en Salem. Mientras la histeria de los juicios de brujas se intensifica, nos centramos en la vida detrás de los muros de la prisión, en las sombras de los condenados y en las familias desgarradas por el miedo y la sospecha. Las celdas de la prisión, frías y húmedas, se llenan de hombres, mujeres y niños acusados de brujería. Entre estos muros de piedra se encuentran historias de resistencia y fe, pero también de desesperación profunda. Algunos prisioneros se aferran a su inocencia, rezando por un milagro, mientras otros ceden ante la presión, aceptando su destino con resignación. Escuchamos los susurros de los acusados, compartiendo recuerdos de días más felices, hablando de la injusticia de su situación y encontrando consuelo en la solidaridad mutua. En medio de la oscuridad, estos momentos de humanidad brillan intensamente, ofreciendo un contrapunto a la histeria y el caos del mundo exterior. Fuera de la prisión, las familias de los acusados luchan con su propia batalla. Algunos buscan desesperadamente pruebas para liberar a sus seres queridos, mientras otros se enfrentan al ostracismo y la vergüenza. La estructura misma de la comunidad de Salem se ve sacudida, con viejas amistades desmoronándose y la confianza desapareciendo. En este punto crítico,
comienzan a surgir voces de razón y duda. Algunos líderes religiosos y civiles, anteriormente defensores de los juicios, comienzan a cuestionar las prácticas y decisiones del tribunal. Estas voces disidentes se enfrentan a una fuerte resistencia, pero su persistencia comienza a abrir grietas en la certeza colectiva que ha impulsado la histeria. Exploramos la complejidad de la moralidad y la ética en tiempos de crisis. Se revela cómo las decisiones tomadas en momentos de miedo pueden tener consecuencias duraderas, no solo para los individuos, sino para toda la comunidad. La atmósfera en Salem comienza a cambiar. Lo que comenzó como un fervor inquebrantable por erradicar el mal se ha transformado en una profunda reflexión sobre la justicia, la verdad y la compasión. Salem, una vez consumido por las llamas de la histeria, ahora se enfrenta a las cenizas de sus acciones y al duro camino hacia la redención y el entendimiento. El amanecer trae consigo un cambio palpable en Salem. Las llamas de la histeria, que una vez ardieron con una furia implacable, ahora parpadean y se debilitan ante el creciente escepticismo y la desilusión. La comunidad, exhausta y herida por las profundas divisiones causadas, comienza a contemplar el sombrío legado de los juicios de brujas. En las calles, antes llenas de acusaciones y miedo, ahora se escuchan conversaciones de arrepentimiento y duda. Las familias de los ejecutados, llevando su duelo y pérdida, buscan justicia y reparación. Aquellos que una vez clamaron por castigos ahora miran hacia atrás con una perspectiva sombría, cuestionando su propio papel en los trágicos eventos. El tribunal, enfrentando una creciente oposición y crítica, se ve obligado a disminuir su fervor. Las pruebas absurdas y las confesiones forzadas ya no son suficientes para convencer a la comunidad exhausta. Uno tras otro, los acusados restantes son liberados, saliendo a un mundo que ya no reconocen, marcados por la experiencia de la injusticia y la tragedia. En medio de este despertar, Salem se convierte en un símbolo de advertencia sobre los peligros de la histeria colectiva y la injusticia. La reflexión y el debate se extienden más allá de las fronteras del pueblo, invitando a la sociedad a mirar críticamente cómo la irracionalidad y el miedo pueden corromper la justicia y la humanidad. Con el tiempo, los juicios de brujas de Salem son oficialmente denunciados. Las familias de los ejecutados reciben disculpas y, en algunos casos, compensaciones. Las tumbas de los acusados, una vez sin marcar y olvidadas, son honradas y recordadas. Salem se transforma en un lugar de memoria y reflexión, un recordatorio constante de la necesidad de mantener la justicia y la razón, incluso en los tiempos más oscuros. Este cambio no borra el dolor ni las vidas perdidas, pero ofrece un camino hacia la sanación y la comprensión. Salem, marcado por su pasado, emerge como un testimonio de la resiliencia humana y la capacidad de aprender y crecer, incluso de los capítulos más oscuros de la historia. En este nuevo amanecer, el pueblo encuentra una esperanza cautelosa, un compromiso con un futuro donde tales injusticias nunca se repitan.